Gloria al Señor, qué hermosa la canción. ¿Me logran escuchar sin tener que hacer mucha fuerza? Ok, perfecto, me alegro. Hermanos, quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Quiero decirles, hermanos, que la lectura de la palabra del Señor que se encontró en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5, nos habla de dos mujeres. Una de ellas se llama Loida y la otra se llama Eunice. Una es abuela y la otra es madre de Timoteo. Estas dos mujeres que las menciona el apóstol Pablo son ejemplo para aquel joven Timoteo. Pero esa no es la predicación de hoy. La predicación de hoy se basa en la lectura del libro de Crónicas. Y no voy a hacer que lo lea porque es mucho lo que se tiene que leer si tuviéramos que leerlo. Pero quiero decirle una cosa, hermanos. Tomé este pasaje bíblico porque el ejemplo que dice Pablo en cuanto a la madre de Timoteo, dice de que Timoteo recibió de su abuela y de su madre, recibió la fe no fingida. Entonces esto significa que las madres le dejaron un legado a Timoteo. ¿Cuál fue el legado? La fe no fingida. Pero ahora quiero pasar a Crónicas. Quiero que presten mucha atención en el día de hoy, porque el Señor va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Nos encontramos, hermanos, en este momento con una mujer que se llama Abijah. El nombre de ella es Abijah. En otra parte de la Biblia se le llama Abi. La palabra Abi en el hebreo significa mi padre, pero la palabra Yah significa Jehová. El nombre de esta mujer era mi padre es Jehová. Así se llamaba Abijah. Mi padre es Jehová. Esta mujer, en la palabra de Dios, estaba casada con un rey. Este rey se llamaba Acaz. Ahora, hay dos reyes en la Biblia que tienen un nombre parecido, y no quiero que se confunda. Uno de ellos es Acaz. El otro era el rey Acab. Y el rey Acab, dice la Biblia, que era un rey malo, muy malo. Pero interesantemente, el rey Acaz, casado con Abijah, también era un rey malo. Los dos eran del pueblo de Israel, uno del pueblo del norte y otro del pueblo del sur. Estamos hablando entonces, hermanos, de que esta mujer, Abijah, estaba casada con este rey Acaz. Era el rey de Judá. Y si leemos el libro de Crónicas, nos encontramos con el relato de este rey, este famoso rey llamado Acaz, esposo de Abijah. Les voy a decir lo que este rey hizo. Este rey Acaz, dice 2 de Crónicas, el capítulo 28, no tienen que leerlo porque voy a leerlo yo. El versículo 3 dice que pasó a sus hijos por el fuego, sacrificándolo a los ídolos. Este rey Acaz, esposo de Abijah, adoró los ídolos en los montes de Israel, en los valles de Israel. Adoró a ídolos debajo de los árboles frondosos. La palabra de Dios nos dice de que cuando adoraba debajo de los árboles frondosos, lleva la connotación de que este hombre era fornicario y fornicaba debajo de los árboles frondosos. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 28, versículo 4, que era un hombre idólatra a lo sumo. El versículo 5 del capítulo 28 nos dice
que como líder este hombre fue un fracasado. Perdió miles y miles y miles de hombres del pueblo de Judá en guerras, porque nunca las ganaba. La palabra de Dios nos dice en el versículo 19 que toda Judá pagó por culpa de este hombre llamado el rey Acaz. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 28, versículo 21, que este rey Acaz entregó las riquezas de la casa de Jehová a otras naciones. ¿Se dan cuenta cómo era el rey? ¿Se dan cuenta ustedes con quién nos estamos enfrentando? Una mujer que su nombre era Mi Padre es Jehová, casada con uno de los más malos reyes que ha existido en la época del pueblo del sur de Judá. La Biblia nos dice en el capítulo 28 y versículo 23 que este hombre despreció a Jehová y pedía ayuda y se inclinaba a otros dioses para que los otros dioses lo ayudaran. Imagínense usted, y era un rey de Judá viviendo, ¿saben dónde? En Jerusalén. La Biblia nos dice que en el versículo 24, que entró en el templo de Jehová, quebró los utensilios sagrados y cerró las puertas de la iglesia para que nadie entrara. Este era un hombre, hermanos, extremadamente pagano, extremadamente fornicario, extremadamente idólatra y casado con una mujer que temía a Dios. Una mujer que su nombre era Mi Padre es Jehová. La palabra de Dios nos sigue diciendo de que por fin cuando este hombre Acaz murió, dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no lo enterró en el lugar de los reyes, porque este hombre era extremadamente malvado y toda su vida había sido una abominación a Dios, aún siendo rey. Ahora usted preguntará, ¿por qué el pastor está hablando de un rey malo cuando hoy es día de las madres? ¿Por qué estoy hablando o dando la biografía de un hombre tan atroz cuando hoy debiera estar hablando de las madres? Sin embargo, les hago la pregunta, ¿cómo habrá sido haber estado casada con un rey malvado, fornicario, soberbio, idólatra, que le daba la espalda a Dios, que no tenía temor de Dios, casado con una mujer temerosa de Dios? ¿Cómo se habrá sentido Abijah, sabiendo, hermanos, que ella vivía en una sociedad ultrapatriarcal, una sociedad en la cual las mujeres no eran nada ni nadie? La mujer era una insignificancia, la mujer era prácticamente un objeto, una máquina de criar hijos. Este hombre había tomado sus hijos, los hijos que había tenido con Abijah, y los había pasado por el fuego. ¿Para qué? Para quemarlos y ofrecerlos como sacrificio a Satanás, el diablo. Hermanos, con un esposo ella estaba casada, que cometía actos demoníacos. ¿Cuál habrá sido los maltratos, los abusos y toda la aflicción que ella tiene que haber atravesado con este hombre, su esposo? ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque hoy en día, hermanos, vivimos hoy en una sociedad donde las familias están rotas, donde las mamás tienen que ser también padres, porque los padres no existen.
los padres están desaparecidos. ¿Puede usted asimilar? ¿Puede usted imaginarse su propia vida en donde muchos padres llegan borrachos a la casa, donde muchos padres son mujeriegos y la mujer es cristiana y es evangélica y teme a Dios, tal y como temía a Jehová aquella mujer llamada Abijah? ¿Puede usted asimilar el día de hoy, casada con hombres malhavrados que llegan al hogar tirando palabrerías, malas palabras, garabatos, insultos y golpeando a sus hijos o incluso a sus esposas? ¿Puede usted asimilar lo que muchas madres sufren hoy con esposos abusadores y esposos rebeldes? Déjeme decirle que aunque una cosa haya sucedido miles de años atrás con el rey Acaz y con su esposa Abijah, después de muchos años, eso también ocurre en el día de hoy, donde familias están quebrantadas porque uno de ellos, especialmente, lamentablemente, y de forma mayoritaria, los padres están lejos de Dios. Como decía, Acab sacrificaba y adoraba a imágenes y creaba imágenes, levantaba ídolos dentro del templo de Dios. Abijah, su esposa, tuvo que observar cuando sus hijos eran quemados. Después de decir todas estas cosas, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Abijah se haya terminado casando con un hombre como Acaz? ¿Cómo sucedió? Lo único que sabemos, hermanos, es que contra todas las circunstancias que esta mujer atravesó, a pesar del gobierno idólatra de su esposo Acaz, a pesar de las enseñanzas que Acaz le daba a su hijo, pues tuvieron un hijo también después llamado el joven Ezequías. Sin embargo, la enseñanza malvada de su padre era contrarrestada con la enseñanza de amor y de temor que su mamá Abijah le daba y le influía a su hijo Ezequías. Abijah hizo honor al nombre de ella. Abijah, mi padre, es Jehová. Yo les pregunto a ustedes, ¿hace usted honra al hecho de que usted es cristiana evangélica? ¿Hace usted honra al hecho de que usted fue lavada por la sangre de Jesús? Y aunque esté casada con un hombre que no respeta autoridad divina y muchas veces tampoco respeta autoridad humana y mucho menos a su esposa ni a sus hijos, ¿sigue usted haciendo honra al hecho de que Jehová es su Padre? Déjeme decirle que Abijah mantuvo su fe en el verdadero Jehová de los ejércitos. Abijah era hija de Zacarías, incluso puede haber sido Zacarías, el profeta Zacarías. La palabra de Dios no lo estipula claramente, pero hay indicios de que pudiera haber sido hija del mismo profeta Zacarías. Aquel profeta le enseñó a su hija Abijah la palabra de Dios, le enseñó a temer, le enseñó a amar a Jehová de los ejércitos. El mismo hecho de que su nombre haya sido Abijah implica de que la familia de aquella mujer, Abi, que también le llaman así, era una familia temerosa a Dios. Era una familia que adoraba a Jehová y le pusieron como nombre, mi padre es Jehová. Le pusieron como nombre a ella. El respeto y la adoración que Abijah tenía se la transmitió a su hijo Ezequías. La influencia malvada de su padre Acaz
era contrarrestada con la influencia positiva del amor hacia Dios de aquella madre dedicada. Hermanos, ¿por qué predico este tema? ¿Porque es el Día de las Madres? No, en cualquier momento se puede predicar, pero por algo muy importante: la influencia maternal sobrepasa cualquier otra cosa en los hijos. Se dice que el amor más grande que existe en la tierra, en la humanidad, es el amor de una madre. Obviamente el amor de Dios es primero, pero entre los seres humanos la madre es la que influye eternamente, si se quiere, en los hijos. Hace años escuché una canción, era un tango argentino, y se mostraba entonces en aquella canción un hombre que había recorrido el mundo y había andado por bares y había andado robando y había andado portándose mal. Y un día ese hombre llegó a la cárcel y cuando estaba a punto de morir, el gendarme le dice: ¿cuál es tu último deseo? Y él dice: yo quiero ver a mi madre. Y le traen a su madre. Es un cántico, un tango argentino. Y dice la canción, aunque es mundana, dice la canción que cuando se acercó la madre a donde estaba su hijo detrás de las rejas, él le dijo: mamá, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me golpeaste? ¿Por qué no me disciplinaste? ¿Por qué me dejaste ir donde yo quería? ¿Por qué no me llamaste la atención? ¿Por qué no me dijiste que no y me lo diste todo? De esa forma fui malcriado, de esa forma recorrí el mundo en maldad y ahora estoy preso. Ese hombre le echaba la culpa a su madre, porque su madre no le había enseñado correctamente. Volviendo a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, Abiyá era una mujer que a pesar de las circunstancias pudo instruir a su hijo Ezequías en los caminos de Jehová. Y la palabra de Dios lo dice en Proverbio 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, pero no dice instruye al adulto, ni tampoco dice instruye al joven, dice instruye al niño. ¿Por qué? Porque cuando ya comienzan a tener juventud, ya no le hace caso a sus padres, ya no le hace caso a su madre, y ya quieren vivir la vida, y menos cuando ya son adultos, porque ya no pueden retroceder, porque a perro viejo no se le puede poner un collar nuevo, no se deja. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice: instruye al niño, al pequeño, en su camino, en los caminos de Dios, y aun cuando fuere viejo después, no se apartará del camino de Dios. Hermanos, no sabemos cómo es que Acaz no pasó por fuego también a Ezequías. No lo sabemos. No sabemos por qué Ezequías se salvó. Porque si él pasó por fuego a sus otros hijos, pudo haber pasado por fuego también a Ezequías, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito especial con aquel niño, y la influencia mayor de ese niño iba a ser su madre. Hay cosas, misterios de Dios, que no los entendemos. Instruye al niño en su camino cuando es niño, y después de viejo no se va a apartar, ni vamos a tener que llorar lágrimas de sangre. Ezequías, hermanos, aquel niño creció, y aquel niño vino a ser uno de los mejores reyes que ha tenido Judá. Ezequías se cuenta entre los mejores reyes que ha existido en el pueblo de Judá. Y su padre se cuenta como uno de los peores reyes que ha existido en el pueblo de Judá. ¿Por qué? Hubo una gran diferencia. Hubo una madre que se llamaba Mi Padre es Jehová, que se llamaba Abiyá.
y ella influyó en su hijo Ezequías. Ezequías vino a lograr uno de los más grandes avivamientos de la historia del pueblo de Judá. Cuando Ezequías vino a ser rey de Judá, su papá murió. Dios permitió que Acaz muriera solamente a eso de los 36 años, porque Dios no quiere a alguien que lo rechace y que le da la espalda, le quita la vida. La palabra de Dios dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y aquel árbol que no da fruto va a ser cortado. Y Dios no miente. Hemos estado estudiando todos estos días acerca de los frutos del Espíritu, características de cristianos que el mundo no las tiene: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza y todo lo demás. Son frutos que deben crecer. El mundo no los tiene porque son dones, y el mundo no los tiene porque son frutos del Espíritu Santo. Y el mundo no tiene el Espíritu Santo a no ser que venga a ser transformado por la sangre de Cristo y venga a ser regenerado y su nombre venga a ser inscrito en el libro de la vida. Cuando Ezequías vino a ser rey, lo primero que hizo ese hombre, con unos 20 y tantos años de edad, fue al templo que su padre había cerrado y abrió las puertas para que todos entraran. A nadie se le puede negar venir a la iglesia. Abrió las puertas de la iglesia para que nadie tuviera una excusa de poder venir a adorar a Dios. La palabra de Dios nos dice que Ezequías mandó a quitar todo lo inmundo de adentro del templo, todo lo que su padre había levantado, incluso ídolos dentro del templo, dentro de la iglesia, lo mandó a sacar, a limpiar. Boten esas basuras, que no haya nada que pueda contaminar el espíritu de un ambiente de devoción y entrega a Dios, ni en la iglesia, ni en nuestros hogares, y mucho menos en nuestros corazones. Limpiémonos de toda inmundicia del mundo. Seamos purificados. Ezequías dijo: purifíquense los levitas, vayan al río, límpiense, lávense, hagan el rito de purificación y sean santificados a Jehová, porque no pueden servir en la iglesia si no son santificados primero. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos Ezequías en el día de hoy? La palabra del Señor dice que después de haber enviado a purificar el templo para que todos pudieran adorar, dice que mandó a los cantores que cantaran cánticos a Jehová. Vayan, canten, adoren a Dios. La adoración no se había llevado a cabo por muchos años. Por lo menos la adoración a Dios. Al diablo se la había adorado por muchos años. La palabra del Señor dice que envió a músicos diciéndole: toquen sus instrumentos a Dios, toquen sus arpas, canten. Envió a llamar a todo el pueblo para celebrar la fiesta de la Pascua a Jehová, de los panes sin levadura, sin pecado. Eso significa, los que estudiaron conmigo los frutos del Espíritu y la Pascua. Mandó a celebrar la Pascua porque no la habían tenido ya hacía unos cuantos años por causa de que el rey, su padre Acaz, malvado. ¿Sabe cómo termina la historia de Ezequías y de Abijah?
La Biblia lo tiene escrito. Y si leemos Segunda de Crónicas, lo menciona así. Dice el versículo 30, versículo 31, capítulo 30, versículo 31. Así dice, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron las fiestas solemnes de los panes sin levadura por 7 días. Luego el Señor pedía que se celebrara por 7 días. Cuando terminaron los 7 días, lo volvieron a celebrar por otros 7 días más. La alegría, el hambre de adorar a Dios era tan grande que no se podían aguantar, no querían terminar el servicio, querían seguir adorando. Dice la palabra de Dios, había grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. De esta manera, dice la palabra de Dios, hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió, dice la palabra de Dios, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y con los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo pero de todo corazón. Y termina el capítulo diciendo, y fue prosperado. Y fue prosperado. Yo quisiera volver en el tiempo y retroceder hasta esos días. No para encontrarme con Acaz, sino participar cuando Ezequías vino a ser rey. Para poder expresar gratitud a Dios. Hombres grandes ante Dios fueron los que movieron al pueblo a la adoración. Eso es lo que hace falta hoy. Faltan hombres y mujeres como Abijah, mujeres como Abi, que su nombre es mi Padre, es Jehová, contra cualquiera circunstancia negativa, precaria, difícil y contraria en su hogar o en cualquier lugar. Hombres y mujeres, que aquel hombre, Ezequías, vino de aquella mujer. Yo doy gracias a mi madre, porque aún desde su propio vientre ella me llevaba a la iglesia, aun cuando todavía ni siquiera nacía. Doy gracias por la madre de mi esposa, porque la crió y la enseñó diligentemente. Necesitamos madres como Abijah y necesitamos hombres como Ezequías. Yo les voy a pedir a todos ustedes que cada uno se baje de su carro, apague su carro si lo tiene prendido, baje de su carro en este momento, no se junte por supuesto con nadie, vamos a mantener las leyes, pero póngase al lado de su carro y vamos a hacer una oración de entrega de nuestras vidas y vamos a sin temor y sin vergüenza a levantar nuestras manos al cielo y vamos a glorificar a Dios porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Necesitamos Abijah y aquí hay muchas Abijah. Y necesitamos Ezequías, y aquí hay muchos Ezequías. Ojalá no haya ningún Acaz. Les llamo a la adoración a Dios. Les llamo a levantar sus manos y a adorar al Dios del cielo en este momento. Padre mío, levantamos nuestras manos al cielo
para darte gracias porque estamos atravesando esta pandemia difícil y complicada, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti levantamos nuestras manos en adoración eterna al Dios Todopoderoso. Nuestros nombres, Señor, honran tu nombre, Jehová de los ejércitos, tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, pues en el nombre de Cristo Jesús somos salvos. Mi Dios amado, mira las manos que se levantan en este momento, mira sus corazones y recibe la adoración, Señor, de ellos hacia ti. Padre, como lo hizo Ezequías, llamando al pueblo a la adoración, como lo hizo Abijah, influyendo sobre sus hijos, que seamos nosotros también adoradores en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos eternamente. Amén. Y amén, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.